Gracias. Si no, después nos quedamos a medio sermón. Buscando a Dios con ídolos en el corazón. Este título es bastante insinuante. No crean en el título de este sermón. Buscando a Dios con ídolos en el corazón. Creo que la mayoría de personas no somos justas con el libro del profeta Ezequiel. Y yo lo he mencionado en varias ocasiones. ¿Cuántos hermanos creen que el libro de Ezequiel es su libro favorito? Yo espero que en este estudio, que ya llevamos durante ya varios domingos, el libro de Ezequiel sea su libro favorito. Al menos en lo que estudiamos Ezequiel. No sé qué les parece a ustedes, pero a mí, hasta el momento, todos los textos que hemos meditado, en los que hemos meditado, tienen una implicación directa para nuestra vida. Todos, hasta el momento. A menudo, estos libros suelen tenerse en estudios bíblicos. Si ustedes pueden revisarlo, tienen estudios bíblicos, tienen un pizarrón, hacen cuentas, hacen números. Porque el estudio bíblico permite un ambiente un poco más amigable para la enseñanza, una enseñanza tan compleja como la es de Ezequiel, y no tanto para un sermón, para una exhortación. Y es que es un reto para cualquier predicador mantener a la audiencia entretenida y con este libro. Eso es bastante difícil, pero yo, hermanos, yo no los considero a ustedes como una audiencia, sino estamos todos como un pueblo. Y tampoco vengo a entretenerlos. Y tampoco significa que vengo a aburrirlos. Pero si la palabra es lo que es la palabra del Señor, yo creo que tiene un mensaje directo para nosotros en esta mañana. Hasta el momento Ezequiel ha sido una puerta hacia el pasado, con una experiencia en el pasado, pero con un destino bastante actual y directo hacia nosotros. Recordemos, Ezequiel recién ha iniciado su ministerio profético, ya fue llamado por Dios, ¿se recuerdan? Se le aparece el Señor en un trono, en una plataforma, habían ruedas de ojos y querubines que parecían animales, que parecían bestias jalando este gran trono. Después, en otra situación desagradable, el Señor le pide que coma alimento, granos de heces, quemado en heces. Le pide también que se rasure, que se quite, una gran ofensa para los sacerdotes, él era un sacerdote. También le pide que se acueste durante varios días, durante un año, un poco más de un año de un lado y otro tiempo en otro lado. Y también después lo lleva en una visión grotesca a ver la idolatría en un tour por la idolatría del templo allá en Jerusalén. Ezequiel, recordemos que está cautivo en Babilonia, no está en Jerusalén, ya se lo llevaron. Y nos cuenta Ezequiel en el capítulo 14, versículo 1, acompáñenme en la lectura, dice, vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Hermanos, para este momento Ezequiel es un profeta ya consolidado, ha tenido bastantes experiencias y un ministerio público, una experiencia pública donde se ha consolidado como profeta. Esta es la segunda vez que Ezequiel recibe a los ancianos del pueblo en Babilonia. Ya fue cautivo un grupo, ¿verdad? 2 grupos hasta el momento. Él lleva la palabra de Dios y los ancianos lo saben y por eso van a consultarlo. La primera vez, se recuerdan, los ancianos lo consultaron y mientras estaban conversando con los ancianos, a Ezequiel se lo llevan en una visión hacia el templo. ¿Se recuerdan? Dice que lo toma por las guedejas, es decir, lo agarran por los cabellos y se lo llevan. Sigamos leyendo. Versículo 1 al 3. Vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno, consultado por ellos? Este es el punto crítico. El profeta no nos da mayor detalle acerca de las cosas que los ancianos le van a consultar, ni tampoco de los pormenores sobre los saludos introductorios acerca de la llegada a su casa. Eso es lo de menos. Bueno, yo no sé cómo era su casa, pero si se recuerdan, en una de las visiones, Ezequiel tenía que hacer un boquete en la pared. Yo no sé cómo está su casa en ese momento, si con el boquete o sin el boquete.
No nos da detalles acerca de esos pormenores. Al Señor no le importan las formalidades, sino el punto del mensaje. No pueden pretender que el Señor les hable. Este es el mensaje. Ellos no pueden pretender que el Señor les hable si ellos traen ídolos en su corazón. Ese es el punto crítico. Israel, los ancianos, no pueden pretender que el Señor les conteste si ellos traen ídolos en su corazón. Quiero contextualizarlos primero. Ellos son israelitas. Israelita significa de Israel, es decir, esta no es su tierra. Y en ese momento Israel se encuentra asediado, más específicamente allá en Jerusalén, donde siguen sus hermanos, los que no se han sido llevados cautivos, están asediados. El imperio babilónico tiene barricadas alrededor de ellos y están dispuestos a entrar, y no van a entrar a tomar una tacita de café. Van a entrar a destruir, a matar, a violar, a aprisionar. El imperio babilónico ya lo ha hecho. Es decir, que no es algo que ellos piensen que tal vez pueden hacer, ya lo hizo. De hecho, lo ha hecho tan violentamente que el imperio babilónico hizo caer al imperio asirio. Otro gran imperio, Babilonia, conquistó al imperio asirio. Babilonia no ha sido condescendiente con ninguno de sus enemigos. ¿Por qué habría de serlo con Jerusalén? Pero, aunque ustedes no lo crean, por alguna extraña razón, Babilonia se ha llevado cautivos, no los ha destruido, ha llevado cautivos dos grupos grandes de personas. Yo se los he mencionado. En el primer grupo va Daniel y quienes llegarían a ser Sadrach, Mesach y Abednego. Y en el segundo grupo, que se lleva algunos años después, está Ezequiel. Babilonia no había destruido a Israel. ¿Saben por qué? Porque les pagaba impuestos, tributos. Era mejor para Babilonia mantener un estado vasallo que pagaba un impuesto, un tributo, que destruirlos. Pero Jerusalén se había vuelto un dolor de cabeza por su rebeldía. Era un pueblo que no le gustaba definitivamente que Babilonia los estuviera gobernando y se había vuelto bastante pretencioso en muchas cosas, haciendo alianzas con Egipto. Egipto todavía no había sido conquistado y seguía siendo un fuerte oponente para Babilonia. Pero ya no. Babilonia está lista para atacar, destruir, violar, arrasar y todo lo que ustedes puedan imaginarse y más allá. Los israelitas en Babilonia, los que ya se llevaron cautivos, como Ezequiel y estos ancianos, aún guardaban esperanzas porque Jerusalén no había sido destruida. Todavía había un rey en Jerusalén, un rey vasallo, pero al final de cuentas un rey. Y era un descendiente de David. Habían promesas con David que todavía quedaban pendientes. Estaba el templo, la casa de Dios que Dios mismo había mandado a construir. Pero esas esperanzas no estaban completamente puestas en Dios. Las esperanzas de Israel estaban divididas. Israel había invertido su fe en Jehová, pero se había guardado un poco para invertirle a otros dioses. Tanto los israelitas cautivos en Babilonia como los que seguían en Israel, los que están en Jerusalén como los que están cautivos, seguían invirtiendo su fe en Dios, en Jehová, pero también en otros dioses. El capítulo 6 nos menciona, ahí en Ezequiel, si ustedes pueden echar un ojo al título en general, menciona que aquellos hombres todavía tenían altares en las montañas, en los valles y en los ríos. Estos altares eran dedicados a los dioses cananeos Baal y Asera. También en el capítulo 8 se nos menciona sobre una imagen desagradable que está en el templo. Además, grafitis que hay de reptiles en el templo, que están adorando al dios Tamuz en el templo y que están adorando al sol también en el templo. Esta y seguramente más eran su catálogo de dioses disponibles, estaban en su catálogo de dioses. Pero ¿por qué solo pedirle a uno? Y mejor pidámosle a varios, alguno debe contestar. Yo siempre les pido, hermanos, a ustedes, que no seamos demasiado duros con Israel. Esos israelitas eran unos idólatras.
no seamos demasiado duros con Israel. Israel tiene grandes antecedentes de idolatría. Y todo esto les estaba pasando por un castigo que el Señor ya les había advertido con bastante tiempo. De hecho, durante generaciones. Así que Israel no está jugando al castigo. Yo no sé si ustedes han experimentado algo que uno se pregunta si es una prueba o un castigo. Bueno, Israel no está jugando al castigo. Israel está siendo esclavizado, está siendo desterrado, está siendo asesinado, están siendo violados, torturados. No están jugando al castigo. Ser esclavizado, desterrado, asesinado, violado y torturado no era antes mejor que hoy. De hecho, hoy hay muchas formas en que se evita y se penaliza esto. Sí, hay instituciones en nuestro país e internacionalmente, organismos que velan por esto. De hecho, en Guatemala hay una oficina contra la tortura y tratos inhumanos, degradantes. Así es una institución específicamente para estas cosas. Pero, hermanos, ¿qué policía existía antes que defendiera los derechos de Israel? Y que ellos ya sabían que les iba a pasar porque les estaba pasando a otras naciones. No existía una policía del mundo. Por eso tenían un catálogo de ídolos. Entonces, por eso ellos le invertían. Yo no estoy justificando a Israel. Y nosotros, hermanos, nos vendemos al mejor postor por mucho menos que eso. Yo no conozco las historias de ustedes, no todas las historias de ustedes, o no todos los detalles. Estoy seguro que muchos de ustedes, hermanos, han sufrido mucho. De hecho, conozco algunas historias. Yo creo que muchos de ustedes han sufrido y han sufrido bastante en su vida. Puede ser que alguno haya sufrido abuso sexual, violencia doméstica, castigos inhumanos cuando eran niños. Han sido víctimas de otro tipo de violencia. Hermanos, eso está mal. Yo quiero decirles que eso no está bien. Y por si acaso, yo estoy a las órdenes de ustedes como su pastor. Por si acaso. Pero, hermanos, quiero que consideremos que Israel está a punto de sufrir todo esto. Ellos mismos lo van a sufrir. Ellos mismos van a ver a sus hijos sufrirlo. Van a ver a sus hermanos, verán a sus padres y a sus amigos sufrir esto. ¿Saben cómo castigan al rey Sedequías? Lo toman, ponen a sus hijos delante de él, los matan enfrente de él y le sacan los ojos. Por eso debemos ser cautelosos en juzgar tan severamente a Israel. Pero ellos ya fueron juzgados por su idolatría. Pero nosotros estamos vivos acá hoy. ¿Qué hay de nosotros? Tenemos ídolos por mucho menos que eso. Tenemos ídolos por mucho menos de lo que ellos estaban a punto de sufrir. Jehová se supone que era el Dios de su nación. Pero ellos no cerraban la oportunidad a otros dioses que quisieran defenderlos. Por eso tenían ídolos. Y llegan a consultar a uno de sus dioses, a su Dios principal. ¿Qué les dijo el Señor? Versículo 3. ¿Acaso he de ser yo en un modo consultado por ellos? Hermanos, esto nos dice mucho acerca de nuestro Dios. Nuestro Dios es celoso. No admite competencia en el trono de nuestro corazón. No comparte su gloria con absolutamente nadie. Su santidad y majestad exigen una devoción exclusiva, un amor indivisible que no puede ser contaminado por ídolos o dioses falsos, por personas o cosas. Él no es un Dios más en el panteón de nuestra vida. Él es el único Dios verdadero y su celo por su propio nombre y por aquellos que se acercan a Él es una expresión de su justicia y su amor. Cuando nos acercamos a Él con corazones divididos, en este catálogo de ídolos que tenemos, pretendiendo buscar su guía, mientras albergamos ídolos en secreto, nos estamos alejando realmente de Dios. En lugar de acercarnos, lo estamos provocando a ira. Nuestro Dios es un Dios que vive y tiene una pasión por sí mismo.
que nos comparte. Temer a Dios y temerle correctamente es reconocer que Él no tolera una devoción compartida y que su celo es la salvaguarda de nuestra fidelidad hacia Él. Este celo no es un capricho. Este celo no es un capricho ni una reacción irracional. Es la justa demanda de un Dios que es infinitamente digno de toda adoración y toda alabanza. Él es el reflejo Él es el reflejo de su amor por nosotros, que no quiere que nos perdamos en la vanidad de los ídolos que no nos pueden salvar, que no pueden preservar nuestra vida. Cada ídolo en nuestro corazón, cada competencia que permitimos en nuestra adoración es una ofensa directa a su santidad y una afrenta a su bondad. Nuestro Dios es un fuego consumidor, celoso de su gloria y de aquellos que se acercan a Él. Y Él nos llama a dejar atrás toda falsa lealtad y a rendirnos completamente a Él. No porque necesite nuestra adoración, sino porque Él sabe que solo en su presencia hay plenitud de gozo y vida eterna. Así que, hermanos, al acercarnos a Dios debemos hacerlo con un corazón íntegro. Un corazón íntegro significa unido, sincero, consciente de que Él es el único en nuestra vida. Solo una devoción total es digna del Dios que nos creó, nos redimió y nos llama a vivir para su gloria. El Señor no admite menos que nuestra vida completa. Por eso el Señor le dice a Ezequiel que le responda de la siguiente manera a los ancianos. Versículos 4 y 5. Háblales, por tanto, y diles: así ha dicho Jehová el Señor: cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniere al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos, para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. El Señor le dice a Ezequiel que cualquier israelita que se atreva a acercarse con sus ídolos en su corazón, obviamente, hermanos, yo creo que esto es obvio, pero igual lo aclaro. Los ancianos no iban a venir con una mochila llena de estatuillas. Y ahí está la estatuilla del Señor y le van a sacar y, mira, profeta, vamos a consultarlo. Dice el Señor: cualquiera que se atreva a venir con ídolos en su corazón. Cualquiera que se atreva a venir con tropiezo de su maldad, dice el profeta. Tropiezo de su maldad delante de su rostro es lo que dice. Esto es acerca de los ídolos. Los ídolos son tropiezo para ellos. Cualquiera que se atreva a venir con tropezadero, cualquiera que haya puesto sus ídolos haciéndose a él mismo tropezar delante, además que se atreva a venir al profeta para consultarlo. Dios declara que responderá a esta persona, pero no lo hará de una manera que él lo espera. En lugar de recibir una respuesta favorable o un consejo divino, Dios le responderá conforme a la cantidad y naturaleza de sus ídolos, es lo que dice Ezequiel. Esto significa que Dios en su juicio les hará experimentar las consecuencias de su idolatría, mostrando que Él no es indiferente a su doblez, sino que está profundamente comprometido a tratar con la rebelión en el corazón de su pueblo. Eso es algo crítico para nosotros. Bueno, para el que viene al Señor con ídolos en su corazón. Dios está comprometido en tratar con la rebelión del corazón de su pueblo. Tanto sean sus ídolos, así serán sus castigos. Pero vean cómo nuestro Señor de hermoso. ¿Qué piensan ustedes del castigo de la idolatría? ¿Cuál es el castigo que el Señor da a la idolatría? El texto mismo no lo dice. Serán destruidos, ¿no? Y de hecho ya lo hemos visto en todo el libro de Ezequiel. Babilonia está alrededor de Jerusalén. Ese es el castigo.
a la idolatría. Destrucción, violencia, tortura. Es grotesco, es inhumano. El castigo del Señor es cruel, es brutal. El castigo que Dios indica respecto a la idolatría es delicado. Pero el castigo se resuelve bien sencillo. Es aquí donde Él nos quiere llevar a nosotros también, a nosotros los que estamos aquí sentados. Versículo 6. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos, y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. La solución es sencilla. Arrepiéntanse. Tomen su mochila de sus ídolos, sáquenlo, tiren la mochila. El Señor en su infinita misericordia nos llama al arrepentimiento con una urgencia que no podemos ignorar. Nos dice claramente, vuélvanse, apártense de sus ídolos y aparten su rostro de todas sus abominaciones. Esa es una alusión bastante sugerente. Tener ídolos es tenerlos delante del rostro. El Señor no tolera que su pueblo coquetee con la idolatría siquiera un poco. No es una sugerencia, sino un mandato que brota de su amor por nosotros y de su deseo de restaurar una relación correcta con nosotros. Dios no tolera que su pueblo coquetee con ídolos, porque sabe que los ídolos nos destruyen, nos apartan de Él, que es la fuente de la vida eterna, y nos esclavizan a aquello que no pueden salvar. Nos condenan. Al llamarnos a volver a Dios, nos ofrece no solo el perdón, sino la libertad de una vida entregada a su propósito y a su gloria. Apartarse de los ídolos es un acto de obediencia, pero también es un acto de gracia, donde Dios nos rescata de las sombras de la idolatría y nos trae de vuelta a la luz de su presencia. Así como cada ídolo será un castigo, cada ídolo que dejamos es un paso más hacia la vida plena en Dios, el único digno de nuestra adoración y devoción. Pero el Señor, hermanos, tampoco quiere que nosotros perdamos la vista de las consecuencias. Si bien el Señor habla de las consecuencias siempre, y eso es lo que hemos visto en cada sermón, las consecuencias, la advertencia que se pronuncia contra ellos específicamente, a los que se acercan con ídolos en su corazón, es especial. Versículos 7 y 8. Porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiere apartado de andar en pos de mí, y hubiere puesto sus ídolos en su corazón, y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniere al profeta para preguntarle por mí, yo Jehová le responderé por mí mismo, y pondré mi rostro contra aquel hombre, y le pondré por señal y por escarmiento, y lo cortaré de en medio de mi pueblo, y sabréis que yo soy Jehová. Si bien el Señor habla sobre consecuencias siempre, en cada capítulo, la advertencia que se pronuncia contra aquellos que se acercan a Dios con ídolos en su corazón es especial. Las consecuencias no están puestos en términos de castigos físicos, como sí lo está puesto para los habitantes de Jerusalén y para ellos mismos que están esclavizados, sino en la declaración siguiente, hermanos. Este es el máximo castigo. Serán cortados de en medio del pueblo de Dios. Eso es lo peor que le puede pasar a cualquiera. La advertencia a ser cortado del pueblo no es simplemente un castigo, es una consecuencia, es una manifestación del impacto profundo y real de la idolatría que tiene nuestra relación, que se tiene con nuestra relación con el Señor. Cuando una persona, ya sea israelita, extranjera o nosotros o quien sea, elige apartarse del Señor y poner a sus ídolos delante de su rostro y en su corazón, no está cometiendo un pecado menor. Yo sé que hay una forma de decir que todos los pecados son iguales, ¿verdad? No hay pecado ni pequeño ni grande. Eso en ciertos términos es correcto, solo hace falta un pecado para condenarnos. Pecar de una forma es pecar en toda la ley. Pero en otros términos, hay pecados más graves que otros en términos de las consecuencias espirituales.
Por eso en la ley de Dios, yo espero estudiar el libro de Éxodo pronto, los castigos, dependiendo de las faltas, no son iguales. Si yo voto a mi hermano y se cae y se rompe un brazo, la ley establece un castigo, pero si yo voto a mi hermano, se cae y se muere, el castigo es más grande, porque el pecado es mayor en términos terrenales. Bueno, la idolatría es un pecado superior. Es un acto de deslealtad tan grave que resulta en una separación definitiva de la comunidad del pueblo de Dios. El ser cortado del pueblo refleja la gravedad de la ruptura espiritual que ocurre cuando alguien decide adorar a ídolos. No se trata solamente de una exclusión social, vamos a ponerle una silla ya al hermano, castigado. Por cierto, no tengan pena en sentarse a ver. Pero no se trata de eso. No es solamente ponerlo aparte, él mismo se aleja de Dios. Es una exclusión del pueblo de la promesa y de la comunidad que goza de la presencia de Dios. Es una señal de la separación espiritual que ocurre cuando un corazón se aparta del Señor y se inclina a lo que es falso y a lo que es destructivo. Pero Dios en su justicia y en su santidad responde a la deslealtad con severidad, con la severidad que corresponde al pueblo del pacto. La consulta al profeta después de haber adorado a ídolos muestra la profunda hipocresía y una falta de entendimiento de la relación que se tiene con el Señor. El hecho de que los ancianos hubieran llegado con Ezequiel para consultar al Señor y albergaran ídolos en su corazón, solamente es explicado por una profunda hipocresía, es una falta de entendimiento de a quién se están acercando. La respuesta directa de Dios a tales personas no es una confirmación de sus deseos, sino una reafirmación de la separación que han elegido ellos mismos al adorar a otros dioses y ponerlo a Él como igual a esos otros dioses. Es una reafirmación de la separación que han elegido al adorar a ídolos en lugar de alinear su corazón con la verdadera adoración. Pero hay más, hermanos. Versículo 9, versículo 10. Y cuando el profeta fuera engañado y hablare palabra, yo Jehová engañé a tal profeta. Y extenderé mi mano contra él y lo destruiré de en medio de mi pueblo Israel. Y llevarán ambos el castigo de su maldad como la maldad del que consultare. Así será la maldad del profeta. Si alguien busca la dirección divina mientras mantiene ídolos en su corazón, Dios permitirá que experimente las consecuencias de su propia idolatría. La respuesta divina no será para apoyar la falsedad, sino para revelar la realidad de su separación de Él, debido a la adoración de estos ídolos. Al no recibir una respuesta agradable del profeta, ellos consultarán a otros profetas. ¿Y qué les dirán estos otros profetas? Ellos endulzarán su corazón. Y ellos les creerán. Así que la respuesta a buscar a Dios con ídolos en el corazón no es buscarlo realmente, es buscarlo bien. El hombre siempre busca de Dios de alguna forma u otra. Siempre. Todos los hombres. Algunos los buscan de forma bíblica y otros creyendo que ven visiones o sueños de alguna mala noche de tacos. Otros creen en el tarot, otros en el zodíaco, otros en frases y videos motivacionales que ven en redes sociales. No sé si lo han visto. Esto es para mí. Ni modo si usted lo puso. Todos necesitamos creer en algo. Incluso siendo ateos. Existe una necesidad de creer. Algunos tienen un Dios personal, otros impersonal. Unos creen en el destino, otros en la tierra, en la madre tierra, en el Padre cielo. En algo. Hay una necesidad de buscar a Dios. Y todos deben saber
que debemos buscar a Dios bien. Dios no solo quiere que su pueblo se aparte de los ídolos, también desea que sus representantes, los profetas, sean fieles y honestos en su proclamación. Si el profeta se deja engañar y profetiza falsamente, se convierte en la misma, en cómplice de la misma deslealtad que condena. Y por eso también enfrentará el juicio. Este principio subraya la importancia de la verdad y la autenticidad de una vida espiritual y ministerio sincero. En conjunto, hermanos, estos versículos nos muestran que la idolatría y la corrupción en el liderazgo espiritual de los profetas tienen consecuencias graves. Dios responde con justicia permitiendo que las personas experimenten el impacto de su desobediencia y también asegurando que otras personas confirmen su desobediencia. Pero como toda advertencia paternal, el punto no es castigar, sino corregir. Al menos hasta el momento yo no he conocido un padre bueno que castiga a sus hijos por maldad. Me voy a permitir un ejemplo. Yo alguna vez recuerdo que mi padre me corrigió. Y una vez, varias veces seguramente, me dijo, esto me duele más a mí que a ti. Y yo pensé, sí, yo creo que a mí me duele más. Si a mí me están castigando. Hasta que empecé yo a corregir a mis propios hijos. Y sí duele bastante. El punto del Señor, no, el propósito del Señor no es castigar, sino corregir. Y corregir no es sinónimo de pegar. Dios al que ama castiga, y al que no desea ser amado, lo abandona a su propia imaginación. Versículo 11. Para que la casa de Israel no se desvíe más de en pos de mí, ni se contamine más en todas sus rebeliones, y me sean por pueblo, y yo les sea por Dios, dice Jehová el Señor. La razón principal para el juicio y la corrección es evitar que Israel y la casa de Judá se aparten de Dios por sus ídolos. Dios no se deleita en la condena, sino que usa el juicio como un medio para corregir y redirigir al pueblo hacia la verdad, hacia la fidelidad, hacia la bondad, a su relación con Él. Su objetivo es que su pueblo deje atrás la adoración de ídolos que lo han separado de Él y que vuelvan a buscarle con un corazón sincero, no con un corazón hipócrita. Hermanos, imaginen, bueno, yo tengo ahí un teólogo que es conocido, bastante respetado, que hizo esto, así que no es tan descabellado. Tal vez les comparto el artículo después, pero hermanos, consideren a un matrimonio en el que un esposo toca la puerta de la casa y llega con dos mujeres y le dice, mi amor, pongámosle otro colchón a la cama, pongamos otras sillas a la mesa. ¿Qué pensarían ustedes? Eso ni siquiera, si lo hizo en broma, no da risa. Es grotesco. Vienen los ancianos con ídolos en su corazón y le dicen al profeta, venimos a consultar al Señor. ¿Qué va a decir el Señor? El Señor no se va a igualar para empezar. Su objetivo es que su pueblo deje atrás la adoración de ídolos que los ha separado de Él y que vuelva a buscarle con un corazón sincero. El versículo también, estos versículos también nos señalan que la meta final de la restauración es que Israel y Judá, dice ahí, me busquen de todo corazón y vivan. Esta búsqueda genuina de Dios con todo el corazón es el camino verdadero a la vida. La vida que Dios promete no solo es una existencia física.
Hermanos, la vida que promete el Señor no es una existencia física. Ustedes creyeron en el Señor y les fue dado vida nueva, pero ya estaban vivos. Sino una plenitud espiritual que solamente se encuentra en la comunión con Él. Al buscar a Dios de una manera íntegra y sincera, el pueblo no solamente encuentra el perdón y la restauración, sino también una vida abundante y significativa. Dios, en su amor y su justicia, busca la restauración de su pueblo, no a través de su destrucción eterna, sino mediante una llamada de arrepentimiento y una devoción verdadera. Al eliminar los ídolos en su corazón y buscar a Dios sinceramente, el pueblo podrá experimentar una renovación completa. Este llamado a la pureza de adoración y a la búsqueda apasionada de Dios es una invitación a una relación que trae vida y gozo, reflejando el profundo anhelo de su Dios, de que su pueblo viva en plenitud bajo su amor y guía. Hermanos, ¿cómo vinieron ustedes hoy acá? ¿Entraron enojados? ¿Se venían peleando en el carro con alguien? ¿Tristes? ¿Preocupados? ¿Pensando en los quehaceres? ¿Pensando en el pasado, ansioso por el futuro? Déjenme decirles, hermanos, que eso se llama ídolos en el corazón. Somos más sofisticados que tener estatuillas. Pero ellos llevaban ídolos en el corazón. Y nosotros también podemos llevar ídolos en el corazón. Y el Señor no admite nada en nuestro corazón. Ezequiel 14, del 1 al 11, nos dirige hacia un entendimiento más profundo de la verdadera adoración. Una comprensión que se encuentra plenamente realizada en la vida de Jesucristo. En este momento no está Jesucristo, pero esto apunta a Jesucristo. Dios anhela que su pueblo no se aparte de él a causa de sus ídolos, sino que le busque de todo corazón y viva en plenitud en verdadera adoración. Este llamado antiguo encuentra su respuesta definitiva en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. En Cristo la verdadera adoración se manifiesta de manera clara y accesible. Jesús enseñó que el verdadero adorador no adora a Dios en un lugar específico, ni con rituales externos, sino en espíritu y en verdad. Cristo, al cumplir la ley y los profetas, ha inaugurado una nueva época de adoración para nuestra vida. En una relación que ya no se basa más en sacrificios materiales ni en rituales externos, sino en una entrega completa del corazón y vida a través de él. Hermano, la cruz de Cristo nos libera de los ídolos que ocupaban nuestro corazón y nos ofrecen una nueva vida de adoración. Al aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador, recibimos la capacidad de adorar a Dios con sinceridad, porque su sacrificio ha limpiado nuestro corazón de toda impureza y ha establecido una nueva forma de adoración que se centra en la gracia y la verdad. Alguien puede decir, es que yo siempre vengo el domingo cargado, siempre vengo preocupado, siempre vengo enojado. El único que puede dar transformación y limpieza de corazón es el Señor Jesucristo. La verdadera adoración entonces se convierte en una respuesta a la grandeza de Dios revelada en Él. Una vida de gratitud a su sacrificio y una devoción a aquel que ha hecho posible nuestra reconciliación con el Padre. Hermano, los ídolos más comunes de nuestra época, de nuestra sociedad, son el dinero, las posesiones, la validación de otras personas. Hay quienes no se sienten satisfechos si otra persona no los valida. Este es bastante sugerente, hermanos. Porque voy a hacer tal cosa, pero si el otro me dice que no, entonces no lo hago. Eso es idolatría. Si me da una cara fea, entonces no se lo digo. Eso es idolatría. El ego es otra forma de idolatría. El éxito profesional. Dios no compartirá jamás su espacio en nuestro corazón. Mucho menos hoy que le buscamos. Entonces, hermanos, ¿qué hay en su mente hoy? ¿Cómo han venido a buscarle?
¿Están distraídos? ¿Están pensando en otras cosas? Hermanos, ¿qué harán cuando salgan de acá? ¿Qué piensan? Ay, ojalá el hermano termine rápido porque tengo que... Allí está la idolatría. De hecho, a la luz de ustedes y la luz de cualquiera que pueda ver las actitudes. Cuando tienes problemas, ¿a dónde vas? Cuando tienen problemas, ¿a dónde van? ¿Cuál es su primera reacción? Vamos a ver la cuenta del banco porque... o a la oración. Cuando alguien te muestra tu pecado, ¿lo niegas con tu gran ego o admites tu pecado y descansas en Cristo, en su justificación? Eso dice que ya no me tengo que justificar a mí, sino yo descanso en la justificación. Yo digo, hermano, esposo, hijo, padre, perdón, me equivoqué, me arrepiento. ¿Cómo puedo enmendar? Eso es arrepentimiento verdadero. Ya no tiene nada que demostrarle a nadie, ha descansado en Cristo y puede corregir, enmendar y ser transformado. Cuando piensas en la adoración, hermano, ¿colocas tu alma en los salmos? Las palabras del Espíritu Santo son insuficientes. ¿Cómo vienes hoy delante del Señor? ¿Desea ser cortado del pueblo del Señor? No vamos a cerrar la puerta, definitivamente. Pero la falta de gozo, la falta de paz, la falta de satisfacción en el Señor es cómo el Señor se aleja y se aparta de nosotros. ¿O deseas que Cristo sea la garantía para limpiar el trono de tu corazón y que se coloque Él como tu prioridad en tu vida, como tu primer refugio, como tu primer contentamiento, como tu primer salida y como tu única opción para ser salvo? Oremos. Señor, como dice el título de este sermón, te buscamos con el corazón, pero te pedimos que nunca nos atrevamos a venir con ídolos de ningún tipo, Señor, en forma de personas, en forma de situaciones, que nosotros pensemos antes de venir delante de ti. Que no lo evitemos, Señor. Es peor que lo evitemos. No hagas que nuestra idolatría llegue a tal punto que creamos que no buscarte es la mejor opción. Deténnos, Señor. Apártanos de tal pensamiento, sino que veamos en nosotros que la única opción es siempre buscarte de primero y buscarte, Señor, como lo más importante, pero buscarte bien también, buscarte de la forma en que tú nos has pedido que lo hagamos, para que nuestra obediencia no esté dividida, sino que nuestra lealtad sea completa y total. Que cuando vengamos, Señor, delante de tus profetas, de cualquiera que traiga tu palabra, podamos abrir de par en par las puertas de nuestra vida, para que tú hagas en nosotros lo que tú deseas. Y que quites, Señor, que arranques cualquier cosa que a ti no te guste. Señor, sabemos que es una petición bastante radical, pero entendemos que no hay otra forma de vivir para ti. Tú no compartes tu trono en nuestra vida. No deseas, Señor, competición, ni admites, Señor, segundos lugares. Que nuestra vida encuentre plenitud en ti. Así que hoy, Señor, yo te pido que cualquiera que esté aquí, Señor, sin ti en su vida, pueda arrepentirse y creer. Y llenes de gozo, Señor, de paz, de nueva vida. Pero también, Señor, yo te ruego por aquellos hermanos que están acá, pero que han venido distraídos. Han venido con problemas, dificultades, pensando en el futuro, en el pasado, Señor, insatisfechos con la adoración o cualquier otra cosa que hayan puesto por delante de ti. Y
te rogamos que nos limpies para volver a sentir el gozo, la comunión contigo y poder buscarte con un corazón sincero. Gracias, Señor, por este tiempo de meditación en tu palabra, por el tiempo de adoración. En el nombre de Jesús. Amén.